de manera mucho más amplia al primer grupo que esté en condiciones de presentar un buen trabajo, y el resto vamos a ir haciendo una suerte de preguntas y de participación del curso. Entonces vamos a trabajar de esa manera. Hay un texto que yo lo tengo, es muy interesante. Este es un texto que se llama Industrialización y Desarrollo. Son varios autores, son argentinos, y es un buen texto. Si ustedes pueden encontrar, les va a ser muy útil. Pero además, creo que en algunas bibliotecas como la Flaxo han logrado tener estos libros, los han virtualizado, y sería bien que si alguien tiene la habilidad de conseguir este libro, son varios temas interesantes, pero fundamentalmente el primero me interesa porque el primero es un libro que introduce a lo que realmente es la industrialización, qué procesos ha pasado ese proceso de industrialización. Y en base a eso voy a empezar el tema. Primero, haciendo un análisis de cómo se aviene el proceso de industrialización en el mundo. Cómo llega ese proceso, cuáles son las características que al proceso de industrialización en el mundo le permiten afianzarse y ser, hasta la fecha, yo creo, uno de los elementos nodales, fundamentales de un proceso de crecimiento, de un proceso de desarrollo de un país. Es muy importante. Permite la diversificación productiva, ha permitido que su incorporación en el proceso económico haya generado una elevada productividad, y esa elevada productividad haya irradiado a otros sectores, como lo que ocurre con el desarrollo tecnológico. El desarrollo tecnológico, cuando empieza a crecer, se va irradiando, va haciendo, en el sentido positivo de la palabra, una metástasis con el resto de las ciencias, con el resto de los sectores, va contagiando su perspectiva de crecimiento y desarrollo, de perfilación positiva, etc. Eso tiene el tema de la industrialización, ¿no? Ahora, ¿qué es el significado de cómo empezó la industrialización en el mundo? ¿Qué es lo que ha pasado? Siempre es importante tener una contextualización general y entrar a lo específico, a lo concreto, ¿no? ¿Cómo es que el mundo ha deambulado, ha caminado en torno a este proceso? Tendríamos que hacer recuerdo al periodo preindustrial. El periodo preindustrial es básicamente aquel periodo donde se desarrolla el periodo medieval. Estamos hablando fundamentalmente de Europa, ¿no? Donde tenemos la emergencia precisamente de este proceso de industrialización. Entonces, en ese proceso, en el periodo preindustrial en Europa, todos conocen que ese periodo preindustrial era básicamente, su principal actividad económica era la agricultura.
Y entonces el peso del sector primario, en este caso el sector agrícola, era extraordinariamente importante. Y en torno a ese sector industrial iban los otros grupos y los otros grupos para ver cómo, eh, iban los otros sectores, ¿no? Acompañando ese proceso. La sociedad preindustrial era la gran mayoría de la población y naturalmente vivía en el campo, dedicándose a actividades rurales. En cambio, la sociedad industrial se caracteriza por un proceso de urbanización. Eh, o sea, una sociedad industrial, vamos a encontrar el crecimiento de grandes ciudades, cosa que si ustedes se ubican en el periodo medieval, porque el periodo medieval tiene una baja edad media, la edad media propiamente dicha y la alta edad media, ¿no? O sea, la alta edad media es ese periodo de feudal, de descomposición del feudalismo, de ese modo de producción, que ha sido muy caracterizado, digamos, a nivel mundial, estudiado, porque tiene hitos importantes y se ha desarrollado fundamentalmente en Europa, ¿no? Europa se ha adelantado en este aspecto a otras regiones del mundo, como en el caso del Asia. En el Asia tenemos culturas milenarias como la China, la India y otras culturas que no han, es decir, no han despuntado en este proceso. Han estado más aletargadas y eso ha generado que estén supeditadas, digamos, posteriormente al desarrollo de los países europeos, de Europa. ¿Por qué? Porque aquí tenemos que destacar que la tecnología es un hito muy importante, ¿no? ¿Quién tiene el conocimiento? La tecnología naturalmente va a tener, digamos, las posibilidades de vencer, de avanzar, supeditar al resto, etc. Es una de las características del mundo, ¿no? Una tercera diferenciación entre el mundo preindustrial y el industrial radica en el ritmo de innovación tecnológica que se aceleró notablemente en el siglo XVIII. Es decir, el periodo de la Alta Edad Media, estamos hablando del siglo XIII, XIV, XV, 1400, ya el capitalismo emerge ya como modo de producción en el siglo XVI, en 1500, ¿no? Y naturalmente para esta emergencia de este modo de producción capitalista han incidido una serie de factores. Usted sea en las lecturas que hemos tenido anteriormente, hemos podido advertir, por ejemplo, entre estos factores es la colonización, ¿no? Un hecho muy importante que ha permitido extraer recursos de unas zonas y potenciar a otras, ¿no? Porque lo interesante cuando sacamos un recurso de una determinada región e invertimos en la misma región, naturalmente la región cambia. Pero si esos recursos extraídos de una región son trasladados a otra, naturalmente esta que recepciona los recursos se va a potenciar y la otra va a perder, digamos, su activo natural. Un activo natural va perdiendo y hay un proceso de desacumulación de capital de uno y acumulación en el otro, ¿no? Es decir, y eso es lo que ha sucedido, ¿no? Bueno, entonces,
La revolución industrial, como les decía, se da en el siglo XVIII. Ahora, hay controversias, ¿no?, en cuanto a establecer, es decir, un periodo específico de revolución industrial, pero gran parte de los autores, la mayoría de los autores, más o menos focaliza los principios de la revolución industrial a principios del siglo XVIII, a mediados del siglo XVIII, fundamentalmente en 1770, más o menos, ¿no?, que empieza a descubrirse y inventarse una serie de productos. Ahora, vean, la invención, por ejemplo, de muchas máquinas no deviene del conocimiento científico. No es que los ingenieros de las universidades van generando, digamos, las máquinas que se introducen en el periodo de la revolución, de la primera revolución industrial. Las máquinas tejedoras, las máquinas hiladoras, no nacen del conocimiento científico de intelectuales que están en la academia, no. Nace precisamente de aquellos emprendedores, trabajadores, artesanos que repuntan en esa línea, ¿no? Es decir, trabajan de tal manera que permiten que el tejido que se hacía a máquina, que el tejido demandaba, en primer lugar, una gran habilidad del trabajador. Es decir, aquí estamos viendo que la habilidad del trabajador, sus destrezas manuales, eran extraordinariamente importantes. Por ejemplo, para confeccionar un zapato, el trabajador sabía todas las partes del proceso, todas las fases del proceso productivo de confeccionar un zapato. Desde conseguir el cuero, la calidad del cuero, la suela, cómo establecer, digamos, esa conexión entre el cuero y la suela, etcétera. Y eso estaba dentro del periodo medieval, en la característica de los gremios. Ya los gremios habían establecido, digamos, alguna normativa, ¿no? Y en los gremios era todo un proceso de aprendizaje, porque entrabas de aprendiz, pasabas por oficial y llegabas a maestro, etcétera. Entonces, era todo un proceso seguramente de muchos años de dedicación, de trabajo y naturalmente un aprendizaje, pero ese proceso estaba constreñido, digamos, a la estructura del gremio. El gremio no te permitía salirte del proceso de confección, digamos, de un calzado, ¿no? La calidad del calzado, cómo se tenía que hacer, qué elementos tenía que tener, etcétera, estaba estatuido. Los gremios eran organismos muy cesados, férreamente coordinados, nadie podía escaparse, digamos, nadie podía entonces entrar en un proceso de competitividad con otro gremio para, bueno, ¿cuál saca mejor el calzado? Entonces, estaba totalmente regentado, había, digamos, una suerte de control pleno de ese proceso productivo y naturalmente eso hacía que no se avance, ¿no? Es decir, un poco se estancó. Pero precisamente hay estos gremios y los artesanos en diferentes regiones de Europa van emergiendo, van constituyéndose en los pequeños núcleos urbanos que se van perfilando, ¿no? Por una serie de motivos. Primero, por estas cuestiones de la organización de estos gremios, de diferentes rubros, pero al mismo tiempo porque las condiciones en el campo, a veces una
permanente sequía, inundaciones en el área, en las regiones de Europa, generaban pues hambrunas, ¿no? Y estas hambrunas tenían un efecto bastante devastador con la población. Y mucha gente, como ya no encontraba comida, digamos, en el mismo campo, tenía que escapar a las ciudades, tenía que irse a esos centros que se estaban conformando, esos núcleos urbanos, ¿no? Que además empezaron a recepcionar, digamos, a mucha gente y utilizar, digamos, de esa manera el trabajo de las personas, ¿no? Porque muchos gremios lo que hacían, tenían pequeños excedentes y esos excedentes naturalmente los trasladaban, digamos, a otras regiones. Por ejemplo, una región ganadera tenía cuero, tenía, es decir, todas las condiciones para la producción de un calzado, y una región, digamos, agrícola seguramente tenía la posibilidad de también hacer, digamos, de la agricultura, por ejemplo, la producción del algodón, conformar, digamos, algunas telas. Entonces habían intercambios, ¿no? Habían intercambios entre una región y la otra, y esos intercambios estaban regentados, dirigidos por algunos comerciantes, ¿no? Los comerciantes. Ahí empieza a nacer el capital comercial primero. El capital comercial emerge, y esos comerciantes lo que hacen en una primera etapa es decir, de ambas direcciones, tener, digamos, un doble rédito, trasladar, digamos, un producto a una región distinta en cuanto a características de un producto, y de la región donde llevaban, retornaban con otro producto. Entonces, esa doble tráfico de mercancías naturalmente generaba, digamos, una acumulación de capital, ¿no? En este caso, de un capital comercial. Y estos comerciantes lo que hicieron, es decir, vieron que en determinados lugares había una mayor demanda, que podían llevar más cantidad de un determinado producto. Entonces, ¿qué hacían? Lo que hacían es que organizaron en las comunidades, en determinadas regiones, organizaron a los agricultores para que les hagan trabajos a pedido, ¿no? Es decir, el comerciante lo que les decía: yo quiero que usted, aparte de dedicarse, digamos, a la agricultura, está bien, pueda también confeccionar zapatos, porque había, digamos, un aprendizaje múltiple en una primera etapa, ¿no? En la medida, por ejemplo, que una sociedad no se especializa, el conocimiento es bastante amplio, bastante generalizado, integral. Entonces, este agricultor se podía dedicar también a la producción de calzados, y para eso este comerciante le entregaba los insumos correspondientes. Y el trabajador, a veces con sus propias herramientas, confeccionaba el calzado. ¿Qué implicaba esto? Es decir, en sus tiempos libres, el agricultor, su tarea fundamental era la agricultura, porque eso le permitía conseguir los alimentos para su subsistencia familiar, personal, etc. Entonces, primero dedicarse, digamos, a la producción agrícola, y en el tiempo remanente se dedicaba a la producción específica de algún producto manufacturado. Y ahí viene la manufactura, ¿no? O sea, hecho a mano, quiere decir, hecho manualmente. Y entonces hay este comerciante que empieza a contratar varios trabajadores. Estos trabajadores son trabajadores ya del modo de producción que está modificándose, ya no son específicamente feudales, sino están insertándose en un proceso, en un modo de producción distinto, una transición hacia el capitalismo. Es decir, se están
convirtiendo en obreros, en trabajadores a domicilio. Es decir, primero la industria empieza a nacer en el trabajo a domicilio. Es decir, van recibiendo los materiales y van entregando el producto final después de algún tiempo. Seguramente todavía tenemos una diferenciación de productos en cuanto a calidades, etcétera, ¿no? Pero era la forma de entrar, digamos, al proceso de la producción de la manufactura, al proceso de la industrialización. Esa es una forma de ingresar en esto de la manufactura, ¿no? Entonces, esa es una de las características. Ahora, lo que podemos es, ya les he explicado, el nacimiento de la revolución industrial, cómo se da. La primera se ubica históricamente en las últimas décadas del siglo XVII y principios del siglo XVIII, el nacimiento del sistema de fábrica y la mecanización del trabajo. Aquí es importante. Aquí hemos explicado primero cómo se da, digamos, el proceso productivo del trabajador domiciliario. Es un trabajador que trabaja a pedido de un capitalista comerciante, que le entrega insumos y el trabajador, a veces con sus propias herramientas, en algunos casos, el capitalista, en este caso, ese nacimiento del capitalismo comercial, le entrega también algunas herramientas y facilita su trabajo, ¿no? Pero el problema es que en este proceso hay incumplimientos, porque no está disciplinado ese trabajador. No es que le entrega, ustedes conocen, bueno, tal vez no, consulten con sus padres, a veces hay algunos trabajadores todavía en nuestro país, los carpinteros, a veces requerimos de un carpintero y vos vas, le dices, hágamelo para la construcción estos muebles, vamos a requerir roperos empotrados para la construcción, hágamelo, y se comprometen para el 10 de abril y van a buscarlo el 10 de abril y el trabajador absolutamente no ha hecho ni siquiera la mitad. Le dicen, va a disculpar, no he encontrado madera, que esto, que lo otro, y espéreme una semana más, espera una semana y no hay el producto, ¿no? Es decir, es una fama que tienen, digamos, algunos artesanos en Bolivia todavía, y es parte de ese proceso, es decir, todavía son artesanos, ¿no? No ha entrado un proceso de disciplina de la fábrica. Entonces, ¿qué sucede? Se da un proceso con la invención de la máquina, etcétera, se da la posibilidad de sustituir ese trabajo domiciliario, manual, por un trabajo mecánico. Primero, que el trabajo mecánico tiene una mayor capacidad de producción, puede producir en una mayor cantidad y puede hacerlo en un menor tiempo, con una elevada productividad. Y entonces ese trabajo, es decir, genera, digamos, un cambio, esa invención de la máquina que lo hacen algunos artesanos que habían estado desarrollando, digamos, conocimientos y se desprenden de los gremios, rompen con los gremios y empiezan a fincarse, digamos, en instalar en determinados lugares recintos que se denominan fábricas. Ahí está la fábrica, que congrega una cantidad de trabajadores. Pero esta cantidad de trabajadores ya no están, digamos, a su libre albedrío, sino trabajan con un capataz que está controlando qué tiempo van a hacer el trabajo. Probablemente en una primera etapa están desarrollando, digamos, gran parte del proceso productivo. Pero a medida que
que ese conocimiento tecnológico va desarrollando, va generando la especialización. Se va especializando, digamos, un trabajador, ya no, digamos, en hacer todo el proceso del calzado, sino en desarrollar partes del calzado. Qué sé yo, alguno cortará la suela, es decir, la procesará la suela, otros harán, digamos, el cuero, etcétera, todo el proceso del trabajo y seguramente lo distribuirán, digamos, en una serie de actividades que cada uno se va especializando en ese tipo de trabajo, ¿no? Y entonces ahí viene la especialización y la fábrica y el control el empresario es el dueño del negocio y está metido controlando, digamos, a los trabajadores. Son todavía pequeñas empresas de 20, 30, 40 trabajadores. Entonces el empresario está metido ahí supervisando la actividad. Es un poco importante señalar aquí, por ejemplo, cuando se dice una cooperativa o el Estado que realice, digamos, alguna actividad productiva, lo que es de todos no es de nadie, dicen. Eso es una percepción equivocada porque en ese momento, efectivamente, en ese capitalismo naciente, el empresario estaba, ojos vista, en el proceso productivo. Estaba controlando la cantidad de material que se compra, todo, es decir, había un control minucioso, porque era la fábrica pequeña, ¿no? 20, 30 trabajadores, no era muy, es decir, no era tan grande que pueda perder de vista, digamos, el proceso productivo. Entonces, lo que hace el empresario es está en contacto con el trabajador, el capataz, está dirigiendo todo el proceso productivo, etcétera. Entonces, es alguien que controla. En este momento decir que el dueño tiene que estar controlando, son fábricas de miles de trabajadores hoy, actualmente. Si estamos hablando de fábricas grandes, si ustedes piensan en la General Motors, tiene como 1 millón, tal vez mucho más, distribuirse en diferentes lugares, diferentes actividades, y cada fábrica tiene pues miles de trabajadores. Entonces, ya en este caso el empresario no puede estar detrás de 1.000 trabajadores al mismo tiempo, de 10.000 trabajadores. No es posible. Entonces, lo que hace es delegar, contratar ingenieros, técnicos, etcétera, para que hagan supervisión, etcétera, pero no hay un control directo, no existe. Ahí vemos los supermanagers, los supergerentes, que pueden ahí tener, digamos, control, se hacen, ustedes han visto cómo han funcionado las instituciones financieras en el mundo y han hecho lo que han querido con el mundo, no bajo una supervisión de competitividad, un poco salió del esquema ese, ¿no? Bueno, pero un poco volviendo, digamos, a este proceso, es así como la industria va cambiando, ¿no? La industria, ustedes se acuerdan de Adam Smith, de la fábrica de alfileres, donde dice, Adam Smith, hay una fábrica de alfileres donde trabajan 10 personas y cada uno está súper especializado en una actividad concreta. Y estos 10 trabajadores producen al día 48.000 alfileres, cosa que si trabajarían independientemente, es decir, cada uno haría todo el proceso del alfiler, seguramente no produciría más de 200 alfileres, dice Adam Smith. Entonces, ahí nace la especialización, ¿no? Nace la especialización, se van adiestrando, es decir, perfeccionando en determinadas actividades, que hace que cada trabajador pueda rendir pues al máximo y
y tenga que estar concatenado con el otro trabajador, de tal manera que si este se atrasa, va a demorar todo el proceso productivo. Entonces, hay una suerte de autocontrol y buscar, digamos, mecanismos que permitan un desarrollo eficiente desde esa perspectiva, ¿no? Entonces, un poco es esa situación. Ahora, veamos en Europa, desde fines de la Edad Media, la industria artesanal urbana que funcionaba en pequeños talleres con una organización jerárquica basada en el sistema de aprendizaje, fuertemente regulada por los gremios. A partir del siglo XVI fue desarrollándose paulatinamente una nueva forma de organización, que les he descrito en detalle. Esa forma de organización es la industria a domicilio. Eso, acuérdense las características que les he dado, todo eso, ¿no? Entonces, de esa industria a domicilio, por los elementos que hemos comentado, pasamos a la industria fabril, que también les he dicho, fruto de la revolución tecnológica, las máquinas. De principio estas máquinas se movían en torno a la fuerza del agua, que permitía mover, digamos, ciertas poleas y eso hacer que funcionen unas máquinas. Y después, pero, lo que viene es el descubrimiento del mineral, es decir, fósil para el proceso calorífico. O sea, ¿qué sucede? Sucede que este periodo donde las fábricas se instalan en torno a los ríos para utilizar la fuerza motriz del agua, y esa agua pueda generar, digamos, una fuerza cinética, es decir, de movimiento de máquinas. Entonces, esto era importante, digamos, ubicar en torno a eso. Pero a medida que el desarrollo tecnológico va impregnándose en este proceso, el descubrimiento del... Bueno, primero utilizaban el carbón vegetal, ¿no? Es decir, la leña, que ustedes conocen, el talado de los árboles, se saca la leña y la leña servía para fundir el hierro. Pero se utilizaba mucha cantidad de... Había que desboscar muchos árboles, sacar, digamos, toda esa leña para producir hierro, para producir precisamente las herramientas correspondientes, ¿no? Porque gran parte de las herramientas eran fundamentalmente en torno a este mineral, el hierro. Pero el descubrimiento, el avance tecnológico en esa línea viene ya con la cuestión del mineral, es decir, el carbón mineral, que es el fósil, ¿no? El carbón que conocemos, que hoy sigue siendo un elemento fundamental a nivel mundial, ¿no? Es después del petróleo, es el carbón que tiene, digamos, una incidencia en la generación de energía a nivel del mundo, ¿no? Uno pensaría, bueno, en 1700 el carbón empieza y ya estamos en el 2021 y bueno, nos olvidaremos del carbón, ¿no? El carbón sigue siendo el segundo energético a nivel mundial. En las próximas clases vamos a entrar al sector hidrocarburífero, ahí les voy a explicar en mayor detalle, digamos, eso, pero sigue teniendo, es decir, ese descubrimiento del coque, el carbón mineral, tiene, digamos, una mayor eficiencia en cuanto al factor calorífico. Genera mayor calor. Entonces, y este factor calorífico, naturalmente, permite fundir hierro en una mayor cantidad. Entonces, hay una profusión la producción de máquinas
Y todavía está ese proceso productivo, no está engarzado todavía con la ciencia. La ciencia recién está empezando a despuntar, ¿no? Está casándose con el proceso productivo. Vean cómo había un divorcio inicial en la etapa, porque no eran científicos académicos los que generan todo este proceso. Eran más bien trabajadores, habilidosos, con criterio, es decir, bastante creativo para permitirles que desarrollen determinadas máquinas, determinadas herramientas, ¿no? Hay una diferencia entre qué es una herramienta y una máquina, ¿no? Entonces, es así como se va desarrollando este proceso productivo y es muy interesante. La primera máquina, por ejemplo, es la máquina de James Watt, ¿no? James Watt, 1769, la máquina de vapor patentada, ¿no? Eso se da en Inglaterra. En Gran Bretaña es más general, ¿no? Es decir, comprende Inglaterra, Gales, etc. Entonces, se da, digamos, en Gran Bretaña la invención de algunas máquinas. Y también hay, digamos, conocimiento de los belgas, de los holandeses, que actualmente se llaman Países Bajos, Holanda. Ellos también empiezan a desarrollar algunas herramientas, pero ahí tiene una importancia significativa, en este caso en Gran Bretaña, porque es el Estado que promueve todo ese proceso productivo. Es el Estado que tiene una incidencia significativa en ese proceso productivo para despuntar, es decir, para separarse del periodo precedente, que era el periodo feudal, hacia un capitalismo cada vez más consolidado. El siglo XVIII ya hablamos de un capitalismo sólido, ¿no? Un capitalismo fundamentalmente en Gran Bretaña, en Bélgica, en Holanda y posteriormente ya irá a otros países como Francia, etc. Es interesante ese proceso y es importante que reiterarles, porque muchos creen lo que se ve en la televisión, ¿no? De que gracias al libre comercio, bueno, ha crecido Gran Bretaña. Es cierto que le ha permitido, digamos, sacar allende de los mares, ir a otras regiones del mundo con sus productos, controlando, porque tenían supremacía militar, supremacía marítima. Entonces, podían irse a la China, podían ir y supeditar a esas poblaciones, como han hecho también con otras regiones en el mundo. Entonces, es verdad que ha ayudado, digamos, el libre comercio, ha apoyado, digamos, pero, es decir, como un elemento adicional. Yo creo que el elemento fundamental ha sido el dinamismo del Estado. Cómo el Estado empieza a estimular, digamos, todo ese proceso para generar, digamos, un capitalismo sólido, naturalmente que en una primera instancia va también ese capitalismo va fortaleciendo a los sectores más excelsos, más en el sentido, digamos, de clase, ¿no? Me refiero a los sectores privilegiados, ¿no? Por ejemplo, ustedes saben muy bien que la corona española recibía el 20% de la plata que se extraía en Potosí. El 20%, es decir, una rentabilidad significativa, una tasa interna de retorno de 20%, es grandísima, ¿no? Es decir, aparte de ese 20%, los otros que explotaban tenían que generar los réditos correspondientes y comerciar
esa plata que llevaban a Europa, porque la plata fungía como un elemento importante de moneda y hacía que la economía funcione en torno a esta materia prima, que era la plata, que se convirtió, digamos, en un elemento fundamental, digamos, desde la perspectiva de la moneda, ¿no? Entonces, es importante, digamos, destacar eso, pero también es importante destacar, digamos, que este proceso inicial de estas fábricas que están ya controladas de manera férrea, digamos, por capataces, una disciplina que es importante disciplinar, digamos, a los trabajadores para que puedan tener un rendimiento positivo, pero este proceso más o menos conlleva una jornada laboral muy, muy extensa, ¿no? Es decir, lo, lo mínimo más o menos era 14 horas, todos los trabajadores. Y ahí también vemos que el empleo de las mujeres y los niños era importante porque algunas actividades demandaban el trabajo de las manos femeninas para desarrollar determinadas actividades, ¿no? Y ahí se insertan. Pero como la mujer estaba devenida a menos, los salarios que recibían las mujeres eran siempre inferiores a los de los varones. Y naturalmente los niños tenían un salario mucho menor, ¿no? De acuerdo a diferentes estudios, los niños empezaron a trabajar desde los 6 años, 8 años, estaban insertos en la actividad productiva, ¿no? De ahí por eso también que el promedio de vida era en muchas de estas ciudades 23 años, eh, bastante bajo, ¿no? Seguramente estarían en el cenit de su vida muchos de ustedes ya habiendo cumplido, digamos, si comparamos con el periodo que estamos analizando, ¿no? Eso no quiere decir que haya, digamos, alguno que haya vivido muchos más años, ¿no? Smith creo que vivió 56 años, algo así. Y otros, naturalmente, vivían más tiempo de acuerdo a las condiciones que tenían, ¿no? A las condiciones. Lo que pasa es que hay invenciones importantes en ese proceso de concentración de los centros urbanos. Por ejemplo, una invención importante es la sanitario, ¿no? Es decir, tener, digamos, los flujos de desagües de agua que estén entesados y bueno, eso no hace que se pueda vertir a la superficie toda una suerte de aguas sérvidas que van a contaminar el ambiente y naturalmente eso va a generar una serie de enfermedades. Eso se daba de principio, pero cuando las ciudades van creciendo, van generando también, digamos, sistemas de alcantarillado, etcétera, que permitan, digamos, a las ciudades sostenerse de manera mucho más interesante. Otro elemento que me parece muy importante, claro que lo podemos repetir eso en la cuestión de la energía, cuando veamos la energía, es que la energía estaba manejada primero por la energía animada. ¿Qué quiere decir la energía animada? De hombres y animales, ¿no? El hombre, digamos, generaba, digamos, con su, con su propia fuerza física determinadas actividades. Pero cuando se introduce la máquina ya deja de utilizarse la fuerza animada por la fuerza inanimada. En este caso, la energía del carbón que genera, digamos, un vapor y este vapor hace que funcionen determinadas máquinas, entonces es importante ese hecho, ¿no? No sé si hasta aquí tienen algún comentario. A ver, vamos a preguntar a alguna persona que piensa específicamente. A ver, Luis Barrigola. Luis, teóricamente estás presente, pero
Si no estás, vamos a disminuir puntos. Bueno, no está aquí, menos 2 puntos. A ver, vayamos con Cecilia Cejas. Bueno, vamos con otra persona. Dania Casas. Presente, Lic. A ver, quiero que hagas un comentario de todo lo que he ido explicando, que me digas alguna duda, alguna consideración que tengas al respecto. Bueno, en el texto también habían críticas a la industrialización, como por ejemplo que en Bolivia copa el mercado y no de... A ver, lo que he charlado yo sobre la clase de hoy día, lo que yo he expuesto, ¿qué es la industria a domicilio? Bueno, no están atentos y después en el examen ¿Puedo hay... responder yo? No, yo sé, Johnny, un segundito, voy a seguir con otros compañeros. A ver, Ivonne Salas. A ver, Ivonne Salas. A ver, vamos con Ivonne Salas, también menos. Ivonne Salas. A ver. A ver, César Irigoyen. Buenos días, licenciado. ¿Cómo estás, César? Ahí nomás, cansa. ¿Qué es la industria en domicilio? Estábamos viendo, espero haberlo anotado bien porque estaba tomando apuntes. El trabajo a domicilio surge como, es como el inicio, es el ingreso de la manufactura al proceso de industrialización y era que los comerciantes para eh, sacar un mayor beneficio, si no estoy mal, o diversificaban lo que producían diferentes zonas con las que comerciaban, por lo que los contrataban. Entonces, teníamos el ejemplo de que, por ejemplo, contrataban a personas, si bien en un sector en un área solo se dedicaban, supongamos, a la agricultura, también se podrían volver, por ejemplo, artesanos o carpinteros y otros rubros dentro de la manufactura. Entonces, eh, este contrato que hacían, bueno, este acuerdo que tenían los comerciantes con familias de otros lugares con los que comerciaban. Está bien, César, ahí pararemos. Okay. José Flores. Sí, licenciado. A ver, coméntame lo que hemos explicado. Bueno, nos hablaba de cómo la industria inicialmente había sido, como ya lo explicó el compañero, a domicilio, siendo una forma de organización productiva
y posteriormente se pasó a una industria fabril con la revolución industrial, dado el descubrimiento, o bueno, la utilización del carbón como forma de producción de energía. Asimismo, tenía un comentario, licenciado. Dime. Posteriormente, mejor dicho, en la segunda revolución industrial, si bien se encuentra el petróleo como fuente de energía, la ¿cuál era el efecto que tenía la producción industrial de energía, de electricidad, que fue adoptada por Edison, quien fue o donde se creó la primera central eléctrica? ¿Cuál fue el impacto que tuvo esta central eléctrica sobre la producción de energía en base a petróleo, licenciado? Ese es un tema que lo vamos a analizar en hidrocarburos, sector energético, pero te adelanto, ¿no? O sea, para la electricidad es efectivamente la segunda revolución industrial, el petróleo, electricidad, el motor a explosión, corresponde a la segunda revolución tecnológica, 1870 a 1920, más o menos todo ese periodo. Y bueno, fundamentalmente se da porque el uso hidráulico para la generación de energía es importante. Actualmente se presenta el 4 o 5% de la energía a nivel mundial, prácticamente casi nada. No es despreciable, ¿no? 5%. Pero fundamentalmente se da la termoelectricidad. La termoelectricidad implica generar energía eléctrica en base al uso, ya sea del carbón, en una primera instancia. Muchos utilizan todavía el carbón para generar electricidad, o también en base a la energía, es decir, al petróleo. El petróleo se utiliza, el diésel. Por ejemplo, en Santa Cruz, la termoeléctrica era en base a diésel. Ahora son transformado hace unos años en base al gas, porque tenemos gas. Antes teníamos que importar más gasolina, más diésel para producir energía eléctrica. Pero ahora esos motores, esas máquinas en Santa Cruz se han transformado y producen en torno al gas, ¿no? Y claro, el gas tenemos y eso permite a generar ahorros, ¿no? en la economía boliviana, porque si importamos diésel, no producimos diésel, entonces perdemos divisas, ya todo el rollo, ¿no? Bueno, pero ese es un tema distinto que lo vamos a analizar en otra oportunidad, pero voy a hacer algunas preguntas más. Por ejemplo, aquí tenemos a Melissa Teresa Rocha. A ver, Melissa, ¿qué características tuvo la revolución industrial? ¿Cómo transitó esa revolución industrial? Más o menos, ¿qué características? ¿Cómo se formuló? ¿Era de la academia? ¿Cómo empezó esa revolución tecnológica? La primera revolución industrial que tuvo el mundo, la humanidad. Quizás lo que yo podría rescatar, licenciado, es que en ese tiempo estaban más dedicados al tema de la agricultura y la producción industrial ha comenzado a industrializar todo lo que ha sido los alimentos. Después quizás el hecho de comenzar a crear industrias textiles para luego pasar a la minería. También el hecho de que ha comenzado a haber la sustitución del material, por ejemplo, del hierro por el acero.
porque en ese tiempo ya era un material quizás más resistente. Eso también ya ha producido el hecho de que haya un desarrollo comercial, ¿no? A nivel mundial, haciendo que ya haya una capacidad de producción y también el hecho de que ha comenzado a innovarse el transporte, ya sea por el tema por tierra. Está bien, Melissa, has estado atenta y porque uno se está desganitarse, es hablar así y sacar todo lo que puede dar, digamos, porque esa es la función que cumplimos los docentes. Y bueno, hay personas que les vale, ¿no? Es decir, lo que van es a buscar un cartón que al final, claro, si tienen buenos contactos les va a servir, pero si no tienen buenos contactos y no saben vender, si no saben, es decir, desarrollar su capacidad creativa, craneal, etcétera, no les va a servir de nada, ¿no? Ahí están muchos estudiantes es decir, consiguiendo con el mínimo esfuerzo, tratar de conseguir con el mínimo esfuerzo. Bueno, a ver, alguien quería participar, le voy a dar la oportunidad. Naturalmente vamos a estimular esa participación, vamos a reconocer. Creo que Johnny estabas con deseos de participar. Sí, licenciado, muy buenos días y buenos días también a mis compañeros. Los puntos de vista que quería mencionar ante la pregunta que usted hizo anteriormente sobre la industria a domicilio. Como comentario personal, no conocía tanto de esta parte, de esta parte de la historia, sí con otra connotación, pero muchos, existe todavía en la parte de administración algunos modelos para poder desarrollar. En este caso, actualmente se lleva, por ejemplo, ya muchas de las industrias, muchas empresas dando su trabajo a domicilio. Esto hace que también el mismo empleador, la misma empresa ahorre en energía, por ejemplo, en el caso de los que se dedican a hacer prendas de vestir. Casos de Argentina, de Brasil, que prácticamente los asignan en talleres, ahorrando en este caso a los que los contratan en pago de servicios. Ahora, mucho el incremento del desarrollo industrial a gran escala. Ahora también nos vemos afectados con las crisis en cuanto a contaminación excesiva, tal caso del lago Ururu y principalmente nuestros principales afluentes ríos acá en la ciudad de La Paz. Nada más ese era mi comentario y quizás como agregar esto. Muy interesante tu comentario, realmente muy enriquecedor. Pues podríamos pensar, digamos, en este momento, por la crisis pandémica, muchos trabajos se están haciendo a través del Internet, ¿no? Virtualmente, en el sistema financiero, en diferentes actividades que te permiten. Y mucha gente dice, bueno, esto nos está costando mucho más que ir, digamos, al mismo trabajo, porque le dedico más horas, me llama a cualquier momento, me dan tareas que tengo que estar hasta más tarde de la jornada que normalmente la realizaba en el trabajo y estoy desarrollando en mi casa de esta manera, ¿no? Hay ese tipo de consideraciones. Pero además hay otras cosas también. Por ejemplo, antes una reunión a nivel internacional, todo el mundo tenía que viajar, por decir, si la reunión se llevaba, digamos, por decir algo, en la Ciudad de México, en un determinado rubro, y todos viajaban a la Ciudad de México. Ahora, no es necesario que viajen, lo hacen virtualmente. Y seguramente eso va a generar economías, ¿no? Va a generar disminución de costos, ya no es necesario que ya la virtualidad se está convirtiendo en algo cotidiano, y muchas cosas van a disminuir, ¿no? Va a bajar, digamos, ese flujo.
Entonces, ¿quiénes van a perder? El transporte aéreo, por ejemplo, va a disminuir el transporte aéreo, ¿no? Va a disminuir, ¿por qué? Porque ya no va a haber, digamos, ese flujo de personas que están yendo a un evento, todos afanados. Ahora, seguramente muchos lo van a hacer virtualmente y una parte lo hará, digamos, presencialmente. Entonces, muchos dicen que es decir, muchas cosas de las que ha traído la pandemia han llegado para quedarse. La misma pandemia, ¿no? El mismo virus ha llegado para quedarse. Lo que vamos a hacer es que cuando se logre la inmunidad de rebaño, más o menos que dice que cuando el 70% ya haya tenido, digamos, alguna defensa a través de una vacuna o haya enfermado, etcétera, entonces sí, a partir de ese momento, entonces puede entrar, digamos, entre comillas, a una normalidad, ¿no? Porque habría que ver qué era la normalidad anterior y qué es lo que se espera, digamos, en lo sucesivo, ¿no? Entonces son ese tipo de cosas que me parecen interesantes las que reflexionas, y eso también me hace entrever de que, bueno, estás atento, ¿no? A lo que se está hablando. Bueno. Licenciado, ¿puedo comentar? Sí, Dante, adelante, Dante. Licenciado, si bien estamos hablando de la revolución industrial, ¿no? Y tiene aspectos positivos, habría también que hacer mención en los efectos negativos, ¿no? Es mayormente en el problema ambiental que estamos viviendo en la actualidad. Existe una curva exponencial positiva de que desde la revolución industrial se explota mucho los recursos naturales, se explota la tierra, ha aumentado la basura en la tierra, hay un consumismo desmedido, ¿no? Trae esos tipos de efectos negativos, también otros efectos negativos sociales como la explotación del hombre por el hombre, ¿no? Entre los burgueses y a los obreros, que eso lo vivió Marx, ¿no? Pudo sacar de ahí su libro El Capital. También existe ya más división de las clases sociales. Y eso, licenciado, podría mencionar esos aspectos negativos de la revolución industrial que tal vez lo vivimos hasta nuestros días. Claro, sin duda, ¿no? Todo proceso tiene efectos positivos y también efectos negativos, ¿no? Y esos efectos negativos a veces son tan contraproducentes que al final afectan, el resultado final es negativo, un balance general puede ser negativo. Y habría que ver, digamos, cómo se subsana. Por ejemplo, en este momento, y con el próximo tema vamos a ver el consumo de energía, el carbón, que es altamente contaminante, el petróleo que genera, digamos, el cambio climático por las emisiones de dióxido de carbono que genera. Entonces, pero hay toda una industria, es decir, todo un poder político, ¿no? Y no hay en este momento, no se avisora en el mundo un cambio energético. O sea, la energía eléctrica, como les digo, no es más del 5-6% a nivel mundial. El 85% es energía fósil, carbón, petróleo y gas natural. Y tiene efectos contaminantes. El que menos efectos contaminantes tiene es el gas, ¿no? Pero el que más se utiliza en el mundo actualmente es el petróleo. Y como no se avisora, digamos, algo que sustituya, digamos, a todo lo que genera el petróleo. Por ejemplo, ustedes tienen el celular, gran parte ya no es hierro, ya no es acero, es petróleo, ¿no? O gas. En base a a los derivados de eso se elaboran ese tipo de cosas, ¿no? La pizarra que tenemos de acrílica en la universidad es gas, el vestuario que ustedes tienen es gran parte de gas. Bueno, pero lo vamos a ver en detalle. Y no hay en este momento algo que sustituya. Y entonces, detrás de eso, como no hay, van a seguir controlando esos poderes. ¿Por qué se dan las guerras en este momento? Por controlar esos recursos. No es que a
a los Estados Unidos le conmueva que haya un tirano de 40 años en el gobierno en el Medio Oriente. De hecho, su máximo aliado es Arabia Saudita. Y Arabia Saudita, no hay elecciones más que municipales en Arabia Saudita. Es una dinastía que controla esa región. Y al estar controlando esa región, una dinastía, ¿qué dicen los Estados Unidos? Como es su aliado, bueno, pues los felicita, trabajan conjuntamente, pero si alguien le pone, digamos, algunos cortapices, digamos, a ese proceso de hegemonía que tiene Estados Unidos y que la está perdiendo, naturalmente va a mover cielo y tierra para denostar, para desequilibrar ese régimen, ¿no? Así de simple. En el mundo son intereses. Bueno, pero me parece interesante el comentario y creo que me he comido gran parte de ¿no? De la clase. Eloy. Licenciado, ¿puedo hacer un pequeño comentario? A ver. Desde la perspectiva de que el proceso de industrialización fue heterogéneo. Por ejemplo, primero se ha dado en Gran Bretaña, en el siglo XVIII, pero, por ejemplo, Japón y Rusia, su proceso de industrialización se ha dado recién en el siglo XIX. Y actualmente, por ejemplo, vemos países africanos que son muy poco industrializados. Y más concretamente, para el caso de nuestro país, vemos también que no ha dado el proceso de industrialización con una fuerza, digamos, como ha ocurrido en otros países. Ahora, mi pregunta es, o sea, ¿qué factores han ayudado a nuestro país para que se dé con una fuerza como en otros países, pero han impedido, digamos, esos factores? O sea, ¿qué factores han impedido, licenciado, para que se dé un proceso de industrialización aquí en Bolivia? Hay muchos elementos, ¿no? Primero que América Latina se ha independizado a partir de 1810, 12. El primer grito libertario fue en 1809, el 16 de julio, ustedes conocen muy bien eso, pero fue el último país de Sudamérica en independizarse, Bolivia. Y bueno, éramos colonia, ¿no? Como colonia, no te permitían, digamos, un proceso de industrialización, porque hacías competencia a Europa, ¿no? Vean ustedes en el proceso de colonización de Gran Bretaña frente a Estados Unidos, como era su colonia, decían, no hay que permitirles fabricar ni siquiera un clavo para la herradura de los caballos a los estadounidenses, a la colonia que era de Gran Bretaña. Pero Estados Unidos, esa colonia de Gran Bretaña, se independiza en 1776, casualmente. El libro de Adam Smith, 1776, se independiza mucho antes que los sudamericanos, ¿no? Después de Estados Unidos se independiza, que se llama Haití, 1790 y tantos. Y después ya viene el proceso independentista latinoamericano, que tenía una lógica fundamentalmente, no un cambio revolucionario en cuanto a la estructura productiva, no había ese tipo de cosas, era de poner un grupo que respondía, digamos, a la estructura real, a la monarquía española, que dependían de ellos y que tenían que
es decir, pasar parte del excedente que se generaba en la realidad sudamericana, naturalmente, con excepción del Brasil, a España, a la corona española. Entonces, no había, digamos, una lógica de decir, bueno, vamos a transformarnos, vamos a volver independientes y vamos a, es decir, hacer que Latinoamérica, Sudamérica se vuelva un país industrial. No hay esa lógica, ¿no? Entonces, cuando vienen, ¿quiénes son los promotores de la independencia? Algunos peninsulares, algunos españoles que estaban ya radicando en la realidad sudamericana y que se identifican con este proceso, y algunos hijos de españoles, ¿no? Es decir, criollos, y otros que eran mestizos. Por ejemplo, si pensamos en un general importante que es que en la batalla de Ingavi lo derrota a Gamarra, que es, que se llama, pues, bueno, que era el segundo, después de Sucre, el segundo presidente de Bolivia. El primero fue Sucre. Pero la lógica que tenía era simplemente mantener, digamos, ese establishment, producir, seguir que el mayor tributario, ¿quién era el mayor tributario? Eran los indígenas, que sostenían más o menos, más del 60% del tributo indígena sostenía el Estado colonial. Y ni siquiera los exportadores de plata contribuían de manera tan significativa como los propios indígenas, ¿no? Entonces, ese sistema que sustituye, Sucre era un liberal muy interesante, había asimilado el liberalismo de manera interesante, pero probablemente no era lo mejor para nosotros. Ese liberalismo está bien para Inglaterra, porque Inglaterra había conseguido, digamos, ser la cúspide del capitalismo en entonces. Nadie se aproximaba a Gran Bretaña en su sitial. Entonces, claro, si nadie le podía competir, podías decir, hay que liberalizar todo, pero en países donde no tenían ni siquiera una mínima estructura productiva industrial, entonces, ¿cómo vas a liberalizar? Vas a mantenerse en ese status quo, ¿no? Y bueno, los países africanos se empiezan a independizar después de la Segunda Guerra Mundial. 1960, por ejemplo, Madagascar y muchos otros países recién entran con países independientes. O sea, no tienen ni siquiera 100 años de vida como países que han logrado, digamos, ser autónomos, independientes. Por eso están tan rezagados, ¿no? Por eso, si nadie te lo va a venir a resolver tus problemas el hoy. Tus problemas, cuando te cases, cuando tengas tu matrimonio, etcétera, no va a estar, digamos, bajo la férula de tus padres que te resuelvan los problemas. Vos tienes que resolver los problemas. Y así, los países tienen que resolver sus problemas de la mejor manera. Y para eso hay que entender, digamos, el pasado. Porque el pasado no es que algo que se ha ido. El pasado es algo que nos ha dejado y está presente. Estamos viviendo la realidad del pasado actualmente. Y si queremos cambiar ese pasado que vivimos, tenemos que entender la historia y construir un nuevo futuro, pero entendiendo lo que ha sucedido, ¿no? Y eso es muy importante tener en cuenta, ¿no? Bueno, hay otros puntos más de este tema. Me gustaría que si alguien puede bajarlo del internet y porque yo creo que en esas bibliotecas de la FLAX o la CLATS debe haber estos libros que están ahí. Algunos jóvenes me han pasado alguna información de estas instituciones muy interesantes. Pero bueno, si alguien tiene la habilidad y nos puede compartir, naturalmente le vamos a reconocer su esfuerzo y si nos puede ayudar en ese sentido, ¿no? Hay bastantes puntos en esta, pero no sé, yo creo que entraríamos directamente a Bolivia. Es verdad que ya no nos da tiempo para el grupo. La próxima clase quiero que la haga un grupo en 20 minutos bien, y los otros grupos vamos a modular su participación, vamos a hacerles preguntas,
voy a decirles, digamos, cuál es el nivel de comprensión, porque es una lectura bastante sencilla y además lo vamos a ver a Seoane en una primera etapa, la industrialización en Bolivia, y después vamos a ver la petroquímica, ¿no? También, que es una industrialización, pero tal vez lo vamos a reiterar, digamos, en el otro tema, pero me gustaría que vayamos en esa línea. A ver. Licenciado, ¿podría comentar al respecto? Por favor. Sí, respecto a lo que hablaba usted a un principio y también mis compañeros, usted hablaba, por ejemplo, sobre los carpinteros, ¿no? Que todavía tenemos muchos artesanos de esta índole que no están todavía, no trabajan de una manera tal vez tan en masa, ¿no? Y es una de las razones, y una de las muestras, ¿no? Porque todavía tenemos muchos sectores en Bolivia que no han llegado tal vez a esta industrialización, ¿no? También en la agricultura, en el altiplano, podemos ver muchos lugares donde todavía existe, por ejemplo, el arado a pie con animales y no maquinaria, ¿no? Porque no tienen todavía ese excedente, por así decirlo, para tener maquinarias y demás, ¿no? Y si bien hemos, como usted mencionaba, hemos tal vez tenido unas desventajas de cómo ha empezado nuestra industrialización, pienso que también se podría hacer algo al respecto a través de políticas y demás, ¿no? Como por ejemplo, Robert Reich hablaba sobre cómo se ha ido dando en Estados Unidos esta industrialización y cómo de alguna manera Estados Unidos cuida mucho, ¿no? A sus empresas, en sí mucho más a sus empresas grandes, ¿no? A través de subsidios y demás. Por ejemplo, hasta Google llega a tener a veces subsidios, ¿no? Que es una empresa que podemos decir que no necesita ahorita ayuda de nadie, digamos, ¿no? Pero el Estado de alguna manera les fomenta esto, ¿no? Ahorita podemos ver que con los precios bajos de Argentina, de Brasil, está entrando mucho contrabando, ¿no? Lo que cuesta aquí producir una de esas industrias, ya sea ropa, muebles, es muy elevado a comparación de lo que está entrando con precios de Argentina, de Brasil, de China, ¿no? Entonces, tal vez, no sé si se puede hacer algunos subsidios o algunas políticas o algunas, por ejemplo, incluso hasta en los préstamos, los artesanos tienen mucho problema para acceder a los préstamos crediticios, ¿no? Porque justamente no saben cómo comprobar sus ingresos. Entonces, yo pienso que a través de estas políticas sí se podría hacer algo al respecto para poder industrializar un poco mejor algunos sectores. Y una pregunta más, licenciado, sobre el movimiento ludista que ha aparecido en esos tiempos, que se han levantado las personas, ¿no? Porque ha empezado a faltar trabajo y demás por la aparición de las máquinas. ¿Cómo de alguna manera se ha llegado a apaciguar este movimiento? Ya, muy interesante tu pregunta y tu comentario. Bueno, que también implica, digamos, alguna pregunta, ¿no? De por qué, digamos, no se desarrollan, digamos, algunos sectores en la economía boliviana. Hemos visto el sector agrario, que hay una economía bimodal, ¿no? Donde hay una economía empresarial, agroindustrial, que está afincada fundamentalmente en las zonas bajas y que han desarrollado ganadería, han desarrollado agroindustria, pues, la producción de la soya y los derivados de la soya, el aceite más o menos de la soya, 5, ¿cuánto es? 5, no recuerdo bien si es 5 o 15% que se queda en el país y el resto se lo exporta, ¿no? Entonces, ¿cómo han logrado fortalecerse la industria soyera en Bolivia? Ha sido con apoyo del Estado, ¿no? El Estado ha tenido una incidencia significativa para potenciar, digamos, la infraestructura vial. El norte integrado de Santa Cruz es una de las zonas con mayor potencial productivo de la tierra, porque esa tierra en Santa Cruz permite
tiene un humus elevado de más de 30 centímetros, es decir, vos puedes hacer 2 cosechas al año, 2 producciones al año, siembra de invierno y siembra de verano, puedes producir 2 productos, la tierra te soporta eso porque es una tierra fértil, muy bondadosa, y en ese sector, bueno, se han distribuido, digamos, grandes extensiones de terreno, se les ha dado, digamos, los créditos correspondientes. El 85% del crédito internacional del periodo de mayor endeudamiento que tuvo Bolivia durante 1971 y 1977 con el general Banzer, este periodo, el 85% del crédito se ha destinado al sector, a Santa Cruz, y se ha ido naturalmente a estos sectores agroindustriales, ¿no? Les ha ido a potenciar, los excedentes de la minería se han canalizado a Santa Cruz, etc. Entonces, naturalmente han desarrollado y está bien para el país, me parece positivo, ¿no? Pero claro, a los otros sectores no les han brindado el apoyo correspondiente. Los campesinos en Occidente siguen, digamos, en algunos casos con arado egipcio, siguen, digamos, con técnicas muy rudimentarias, no logran fertilizar sus tierras. Ustedes saben muy bien que el fertilizante es un elemento importante. En la guerra del Pacífico, el salitre, el guano, es decir, ha sido precisamente por estos fertilizantes que se han llevado a Europa, ¿no? El salitre es un fertilizante importante. Pero bueno, en el área occidental, en la región occidental, se los ha dejado a su suerte con una reforma agraria que se les ha dado 10 hectáreas por cabeza y adiós, ¿no? ¿Qué les han dado? Excepcionalmente algún crédito, pero circunstancial, algún apoyo. Se ha creado, por ejemplo, el Instituto Boliviano de Tecnología Agropecuaria, que apoyaba a los pequeños productores, que cuando llegó el neoliberalismo en 1985 se diluyó la institución. ¿No? ¿Para qué vamos a tener instituciones de esa naturaleza? Y se los dejó a su suerte a los pequeños productores del área occidental, los campesinos que tienen una estructura, campesino pobre, medio, de acuerdo a la cantidad de tierra que tienen, de acuerdo a las características de la tierra, ¿no? Porque puedes tener, digamos, 10 hectáreas o 5 hectáreas fértiles, o tener 20 hectáreas en un lugar donde la tierra es poco fértil. Entonces hay que ver todos esos elementos, y no se ha hecho un trabajo de esa naturaleza, ¿no? A partir de 1956 se da el voto universal, que a partir del 56 votan las mujeres, y ustedes, que muchas mujeres que están acá, seguramente ni en sueños han imaginado que ha sido, digamos, una conquista esa, fruto de muchas luchas a nivel mundial, y se ha concedido, digamos, que eso se cristaliza en Bolivia en 1956, y que los campesinos también indígenas que puedan votar, ¿no? Es decir, la votación para José María Linares, para Achá, para Daza en la 1879, cuando se dio la guerra con Chile, eran 14.000, 16.000 votantes, y había una población de 1.400.000, de acuerdo a José María D'Alens, que es un estadígrafo. En 1830, creo, hizo un análisis, una estimación de la población, 1.400.000 habitantes, y solamente 14.000 votantes. Entonces, ¿quiénes votaban? ¿Qué clase de democracia es esa, no? Entonces, yo creo que hay una serie de connotaciones interesantes desde esa perspectiva. Y bueno, veo que tú perteneces a un grupo que destaca, Nidra, está Cristian, Viveca, que han tenido notas. Primero que han presentado unas preguntas muy acuciosas, reflexivas, y hay personas que no han presentado preguntas. Naturalmente los voy a disminuir 2 puntos a los grupos que no han presentado preguntas. Y aquel grupo que hizo así unas preguntas por hacerlas también, ¿no? Pero hay preguntas de otros grupos que han sido
meditadas, reflexionadas, y eso es importante, ¿no? Es decir, mucho depende también de que entendamos las cosas desde esa perspectiva. Yo sé que ya estos hechos que se están dando acá en el curso, lo que ustedes están sobresaliendo, algunos, eso se traslada a su vida personal, a su vida profesional. Los que están así mimetizados, es decir, van a estar mimetizados el resto de su vida. Y es así las circunstancias que yo les digo, hagan el esfuerzo ahora, tienen la oportunidad. Si no, pues también uno construye su vida, ¿no? Uno es, dice, el arquitecto de su propio destino, y el arquitecto del destino de cada país son sus ciudadanos, son su población. Eso es lo que va a generar un cambio. En la medida que tengamos personas que quieran modificar esa realidad en forma masiva, reflexiva, y no supeditarse, digamos, a lo más cómodo, a lo que te diga, digamos, el televisor, y bueno, o el Facebook, entonces estaremos postrados. Bueno, yo les agradezco mucho su atención, a los que han atendido. Nos vemos la próxima clase bajo la consideración que hemos señalado, ¿ya? Que tengan un buen resto del día y hasta el próximo viernes, hasta el próximo jueves en el horario que tenemos. Un gusto saludarles. Hasta luego, señoritas y jóvenes estudiantes. Licenciado, una petición, por favor. ¿Será que nos puede mandar una foto de la portada del libro que nos estaba comentando? Ya, sí, voy a hacer eso. Para poderlo buscar. Ya, Está seguro. bien, muchas gracias. Hasta luego, licenciado. Gracias, Alexandra. Un gusto. Hasta luego. Hasta luego, licenciado. Hasta luego. Hasta Hasta luego. luego, licenciado. Hasta luego, licenciado. Hasta luego, licenciado.